Vamos a dar unas generalidades de lo que es la hemorragia obstétrica como tal. Y la ocasión pasada hablábamos de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Esto de la hemorragia postparto, pues es parte también de las patologías que engloban la hemorragia obstétrica. Existen muchas definiciones en relación con la hemorragia obstétrica. Algunas de ellas tienen que ver con situaciones que se van presentando durante la atención de las pacientes. Entonces, algunas definiciones: pérdida brusca mayor a 1500 mililitros. Esto es a nivel mundial. En México sabemos que hablamos de hemorragia obstétrica en un parto cuando rebasamos los 500 mililitros, o en una cesárea cuando rebasamos los 1000 mililitros. Pero bueno, estas son algunas situaciones en relación a algunos conceptos. Pérdida sanguínea mayor a 150 mililitros por minuto por más de 20 minutos. Lo que en pasado hablábamos en relación con el flujo de las arterias uterinas en el estado grávido o corporal de la paciente, que dijimos que va de 700 hasta 1 litro por minuto. Y entonces, aquí englobamos esto: pérdida de más del 50% de la volemia en menos de 3 horas, un descenso del hematocrito mayor al 10%, un descenso de la hemoglobina mayor de 4 gramos por decilitro, o requerimiento transfusional agudo mayor a 4 unidades. Todas estas situaciones están inmersas en lo que es la hemorragia obstétrica. Hay algunas otras definiciones que tienen que ver con la parte, por ejemplo, científica. En esto, bueno, pues es prácticamente hablar de la patología, hablar propiamente de lo que es la hemorragia obstétrica y toda la fisiopatología que conlleva. ¿Alguna otra definición que tiene que ver con los recursos? Pues esto se refiere, pues, básicamente a la infraestructura con la que contamos, el lugar donde estamos trabajando, los recursos que tenemos, quirófanos, materiales, insumos, medicamentos, etcétera. Y también tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Que aquí, bueno, pues es un concepto amplio, responsable en alguna medida del elevado número de decesos. Aquí, bueno, pues se incluyen decisiones políticas de la gente que, por ejemplo, está a cargo en México de la Secretaría de Salud, las secretarías de salud estatales, las jurisdicciones sanitarias, y ya más abajo por los hospitales y el primer nivel de atención, el cómo estamos abordando la hemorragia obstétrica o cómo estamos evaluando a nuestras pacientes, cómo estamos detectando el riesgo perinatal. Entonces, todo esto es muy importante y se engloba en estas definiciones, en estas 3 definiciones de lo que es la hemorragia obstétrica. Y luego, bueno, pues ya algunas causas que son propiamente responsables de la hemorragia obstétrica. Hablamos la vez pasada de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, de las hemorragias de la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento, ruptura uterina, traumatismo placentario, etcétera. Y bueno, específicamente el tema del día de hoy pues es hemorragia posparto, que básicamente, bueno, pues se puede deber estas situaciones: atonía uterina, inversión, retención placentaria, atletismo, traumas. Específicamente hablamos de los desgarros a nivel del útero o a nivel de las paredes de la vagina. Y bueno, todo esto de la hemorragia obstétrica pues nos ha llevado, o ha llevado en México al menos, existe un comité que se encarga de dictaminar todas las muertes maternas que ocurren en la República Mexicana. Mes con mes se reúnen todos los comités, el comité nacional, los comités estatales, los comités jurisdiccionales, y hacen la dictaminación de los casos de mortalidad materna y perinatal en México. Y de acuerdo a todas las observaciones que se han encontrado, a todas las fallas que van ocurriendo en el momento de la atención de las pacientes, es que se van haciendo algunas observaciones. Y bueno,
tenemos que iniciar desde la parte del control prenatal y aquí es muy importante que nosotros como médicos de primer nivel, pues tengamos que identificar oportunamente a los pacientes con factor de riesgo para hemorragia. Tenemos que identificar y corregir la anemia durante el embarazo de nuestras pacientes. Todas deben tener una hemoglobina mayor o igual a 12 gramos por decilitro. Tenemos que realizar diagnóstico oportuno de diabetes gestacional y pregestacional, diagnóstico y tratamiento de infecciones de vías urinarias y vaginales. Pacientes con cirugía uterina previa, bueno, pues debemos realizarles ultrasonido obstétrico inicial en la semana 24 a 28 para determinar la inserción final de la placenta. Recuerden que pues, la placenta migra, lo deja de hacer hasta la semana 28. O sea, en algunos casos pedimos los ultrasonidos, el radiólogo a las 20 semanas nos reporta placenta previa, por ejemplo, ¿no? Sabemos que clínicamente en este momento no tiene significado porque la placenta migra y deja de hacerlo hasta la semana 28. Entonces tenemos que esperar ese momento. Otra situación en relación con los ultrasonidos. En la actualidad, a todas las pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, miomectomía de grados cesáreas, pues tenemos la obligación de realizarles un ultrasonido Doppler en cualquier momento del embarazo. ¿Cuál es la finalidad? Corroborar la inserción placentaria, descartar la posibilidad de que la paciente tenga acretismo placentario y por lo tanto, si ocurre esta situación del diagnóstico del acretismo placentario, pues tenemos que referir a estos pacientes al tercer nivel de atención para que tengan una mejor atención y evitar complicaciones por hemorragia obstétrica al final del nacimiento. Y bueno, las medidas para prevenir la hemorragia postparto durante la atención del parto son, como ya dijimos, pues es importante en todo momento estar identificando factores de riesgo. A veces al médico del primer nivel se le van las ideas y no identifica factores de riesgo. Nosotros en el primero o en el tercer nivel de atención donde nos encontremos, tenemos que seguirlo haciendo en cada momento que estamos revisando a las pacientes. La norma oficial mexicana 007 pues nos dice que no debemos administrar oxitocina de manera rutinaria, porque sabemos que el uso diatrógeno de la oxitocina nos va a llevar a hipotonías o atonías uterinas y por lo tanto pues que podamos tener una hemorragia obstétrica en estos pacientes. De la misma manera, la episiotomía pues debe ser selectiva, no la vamos a hacer a todas las pacientes. En la actualidad, pues ya no, ya nos hace episiotomía, por ejemplo, a todas las pacientes primigestas. De manera selectiva, nosotros verificamos el canal del parto y definimos si tiene la capacidad para distenderse y que permita la salida de la cabeza del producto. Si no es así, pues entonces realizamos una episiotomía. De las episiotomías, bueno, pues ya sabemos, ¿no? La más fisiológica, pues sería la media. Requerimos la habilidad para poder hacerla y para poder repararla, que no se nos vaya a desgarrar hasta el recto. La otra opción, bueno, pues es la episiotomía media, ¿no? Aquí, pues sí, también el mayor problema es el momento de repararla, ¿no? Que en realidad los tejidos nos queden simétricos y que la paciente no tenga molestias posteriores por la realización de una mala episiotomía. La revisión de la cavidad, de la misma manera, en la actualidad, basta con que yo revise la placenta y determine que los cotiledones están completos y por lo tanto, pues ya no tengo la necesidad de realizar una revisión instrumentada o una revisión manual. ¿Sí? De la misma manera, la norma oficial mexicana nos dice que pues ya no es rutinario la realización de esos procedimientos. Y algunas otras situaciones, ¿no? Que bueno, pues básicamente tienen que ver con la identificación de los factores de riesgo. La historia clínica para nosotros es muy importante. Nosotros vamos a revisar a la paciente y vamos a investigar sobre esto. Antecedentes de desprendimientos de placenta previa, de embarazo múltiple, hipertensión en el embarazo, síndrome de Held,
Hemorragia posparto previa, la raza asiática, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 35, anemia menor de 9, edad materna mayor de 40, nulliparidad, cardiopatía, cesárea previa. Sabemos que todos estos factores de riesgo, pues de alguna u otra manera, influyen para que la paciente tenga riesgo de hemorragia obstétrica. Por ejemplo, el embarazo múltiple, sabemos que la sobredistensión del útero pues nos va a impedir la contracción o la contractilidad adecuada de ese útero. De la misma manera, pues en estos casos ya nosotros vamos previendo en el momento de la expulsión del bebé, pues ya vamos realizando ciertas maniobras para evitar que la paciente nos haga hipotonía o atonía uterina. Aquí también la edad materna mayor de 40 años o las adolescentes que se embarazan, pues también son factores de riesgo para poder presentar hemorragias postparto. Por el simple hecho de que el útero pues no está maduro en su totalidad, y en el caso de la mujer mayor de 40 años, pues sabemos que la contractilidad uterina va a complicarse simple y sencillamente por la edad. Factores de riesgo intraparto, bueno, pues estamos atendiendo a la paciente que en este caso tengamos que hacer una cirugía de urgencia. A veces, por tratarse de una urgencia, pues los anestesiólogos optan por la anestesia general. Y el utilizar anestesia general implica pues, manejar relajantes musculares, situación que en determinado momento nos va a permitir que el útero se contraiga de manera adecuada, porque estamos usando relajantes musculares, el útero tiene músculo, y por lo tanto tenemos el riesgo de presentar atonía uterina. La cesárea electiva, pues de alguna manera, aunque, bueno, en la actualidad, pues hay muchas mujeres que dicen, pues yo no quiero parto, yo quiero cesárea, y pues de alguna manera también el hecho de que la paciente no tenga trabajo de parto, pues significa que podemos tener cierto grado o cierto riesgo de hipotonía uterina. La inducción del parto, pues también aquí es muy importante. El cómo manejamos los medicamentos para inducir o para conducir el trabajo de parto. A veces utilizamos prostaglandinas para la inducción del trabajo de parto, usamos dosis altas y por lo tanto pues hay una respuesta exagerada del útero que nos condiciona una hipertonía o una policistolia que de alguna manera pues también va a interferir con la contractilidad uterina. La conducción del trabajo de parto, bueno, pues si de manera iatrógena le abrimos a la oxitocina, pues seguramente que la paciente nos va a hacer una hipotonía uterina. Si no controlamos, si no vigilamos, si no incrementamos las dosis de oxitocina de acuerdo a como normalmente se tiene que hacer, bueno, pues podemos tener este tipo de situaciones. El parto prolongado, ya sabemos, el útero, las fibras musculares se cansan y por lo tanto tenemos riesgo de atonía uterina. El peso fetal, ya hablamos de la sobredistensión. La fiebre, pues también incluye la edad, ya dijimos. La anestesia, pues ya les dije, ¿no? Mayor riesgo con anestesia general por el uso de los relajantes musculares. El alumbramiento prolongado, pues también la episiotomía y la laceración peritoneal. Son factores de riesgo que nosotros tenemos que evaluar en estas pacientes. Y bueno, ya hablando específicamente de la atención del trabajo del parto, ¿qué tenemos que hacer para evitar la hemorragia obstétrica? Pues específicamente eso. A toda paciente se le debe realizar manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que administrar oxitocina una vez que sale el hombro anterior del producto. Ya desde ese momento yo aplico mis 10 unidades de oxitocina intramuscular. Y en el momento que yo voy a extraer la placenta, pues esa oxitocina ya está haciendo su efecto. En el momento que la placenta sale, bueno, pues continúo con la infusión de oxitocina por vía intravenosa para, pues, favorecer de la misma manera la contracción. El pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿esto qué nos va a permitir? Pues que la placenta sangre y que favorezca el desplegamiento de la placenta.
y por lo tanto, pues nos va a evitar que pues yo esté jalando la placenta, que se me rompa el cordón, o que invierta el útero, o que se me queden cotiledones de la placenta dentro de la cavidad uterina. La tracción controlada del cordón umbilical, bueno, ya lo vimos, para evitar la inversión uterina. Evaluamos el tono. Si en algún momento nosotros tenemos alguna paciente que empieza con sangrado, nosotros valoramos que el sangrado llega casi a los 500 mililitros, pues entonces utilizamos carbetoxina, ¿sí? Y el uso de la carbetoxina implica que si yo ya tengo mi infusión de oxitocina, pues tengo que cerrarle a la oxitocina, tengo que cambiar la solución, tengo que lavar la vía por la cual estoy pasando la oxitocina. Entonces, una vez que ya la lavé con solución fisiológica, o que ya pasé solución fisiológica, entonces administro mi carbetoxina. Si no lo hago, pues ¿qué va a ocurrir? Que pues ambos medicamentos se van a inactivar y no vamos a cumplir con el objetivo que estamos buscando con la utilización de estos medicamentos. Durante el puerperio, bueno, pues ya sabemos que tenemos que estar vigilando a la paciente cada 15 minutos. Los signos vitales, contractilidad uterina, sí, que todo vaya acorde a un puerperio normal. Y se realizó episiotomía, hay que revisar que no haya un vaso que esté sangrando y que nos condicione un hematoma. Recuerden que la zona perineal o la vulvoperineal está muy inervada y está muy irrigada. Con un vasito que nosotros dejemos por ahí sangrando, con eso es suficiente para que se hagan grandes hematomas que a veces abarcan hasta las nalgas de la paciente. Entonces es importante estar revisando que no tenga datos de algún hematoma en alguna parte de la episiotomía. Y bueno, ya dijimos de los signos vitales, ¿no? Revisar el índice de choque y bueno, pues ya después de las primeras horas, bueno, vamos a revisar cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego 4 y 8 horas hasta el egreso. Toda paciente que presente hemorragia mayor a 500 mililitros en un parto o 1000 mililitros en una cesárea, pues nos obliga a activar los códigos Mater o códigos oro, como se conocen a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo más importante en este tipo de situaciones es pedir ayuda, que acude al equipo de respuesta inmediata. En todos los hospitales, bueno, pues están formados los equipos de respuesta inmediata. ¿Quién forma parte de estos equipos de respuesta? Pues forma parte desde las autoridades, el director, el subdirector, el subdirector administrativo, trabajo social, epidemiología, calidad, obviamente el servicio de gineco, el médico adscrito, el médico, el urgenciólogo, el internista, el de la terapia, el anestesiólogo, el pediatra. Todos ellos forman parte del equipo de respuesta inmediata y por lo tanto, pues en el momento que se activa el código, pues todos tienen que acudir para realizar las actividades que correspondan de acuerdo a su especialidad. En este caso, nosotros usamos un código Mater con una paciente que tiene 800 mililitros de sangrado, pues tenemos que hacer, ya iniciamos manejo activo, ya iniciamos carbetocina y la paciente sigue sangrando. Pues lo que requerimos es ayuda por las maniobras que vamos a realizar y que a veces pues una sola persona no las puede hacer todas en su momento y por lo tanto pues evitar que la paciente siga sangrando. Entonces necesitamos la ayuda de todos. ¿De acuerdo? Y bueno, el manejo inicial de la hemorragia consiste en esto, ¿sí? En primer lugar, pues nuestra paciente siempre va a estar en ayuno, ¿verdad? Porque en el momento que ingresan a la topocirugía, todas ingresan en ayuno. El monitoreo continuo de manera manual o electrónica. Aplicar la mnemotecnia de 10, 14, 14 y 16. ¿Esto qué quiere decir? Que inmediatamente que nosotros activamos el código Mater o que determinamos que la paciente tiene hemorragia posparto o hemorragia durante la cesárea, pues aquí inmediatamente 10 litros de oxígeno
2 catéteres 14, uno en cada miembro, y sonda de Foley, 16 para estar midiendo los ingresos y los egresos. Nuestro control de líquidos aquí pues es muy importante. Lo importante de todo esto es detener la hemorragia. Le dijimos aquí, la mnemotecnia pues es el oxígeno, el catéter y el 14-16 y la sonda de Foley. Requerimos catéteres de calibres grandes para poder introducir de la misma manera volúmenes altos. Y bueno, de la primera vía, bueno, pues vamos a tomar los laboratorios. A veces, pues los laboratorios tardan un ratito en determinar tiempos de coagulación, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos un tubo, lo pegamos a la pared y checamos en qué tiempo coagula ese sangre. Por lo tanto, bueno, ya nos vamos dando una idea de que si la paciente tiene alguna alteración en la coagulación o no. Más adelante vamos a ver igual la mnemotecnia de las 4 T's. Y bueno, pues vamos a solicitar sangre, ¿sí? Para esta paciente vamos a iniciar con cristaloides. Lo ideal es que, pues siempre que iniciamos con cristaloides, pues no sea la temperatura ambiente. Resulta que tenemos la hemorragia obstétrica a las 3 de la mañana y ustedes toquen una solución a las 3 de la mañana y está helada, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que pues tenemos que calentar las soluciones para evitar que la paciente no pierda más temperatura. Ya de por sí con la hemorragia misma, la paciente pierde temperatura, ¿no? De manera inicial el choque hipovolémico, pues ¿cómo lo vamos a ir midiendo? Pues de primera instancia, lo más importante que vamos a medir ese choque hipovolémico, pues es a través de la temperatura de la paciente, a través del sensorio. Una paciente que está en un choque hipovolémico grado 1, pues si yo le pregunto el nombre o platico con ella, me va a contestar. En la medida que ese sangrado va aumentando, pues la paciente se va poniendo somnolienta o simple y sencillamente va perdiendo la conciencia. Y esta parte clínica pues nos va a permitir de alguna manera determinar el grado de pérdidas en la paciente. Entonces nunca debemos olvidar pues, este tipo de situaciones, ¿no? Que si las pacientes les llegan y pues ya vienen somnolientas porque les llegó con un aborto incompleto, que les llegó con un ectópico, que les llegó con una placenta previa, pues lo primero que hay que determinar es el sensorio de la paciente y el estado de conciencia. Ustedes le preguntan el nombre, la edad y la paciente les contesta, pues sabemos que es un choque hipovolémico no tan grave. Pero si ya la paciente viene casi inconsciente y ya no contesta, pues entonces quiere decir que tiene un choque hipovolémico grado 4. Pues ahí lo urgente es pasar soluciones y pasar sangre para mantener la oxigenación. Y bueno, es algo que les decía, ¿no? Entibiar los líquidos de resucitación a 37 grados. ¿Para qué? Para que la paciente no pierda calor y por lo tanto pues no se agudice esta parte del choque hipovolémico. Como componentes, bueno, se iniciará la traducción a razón de un concentrado de electrocitario y un plasma en las siguientes condiciones como lo establece la NOM 253. En la actualidad, pues toda nuestra práctica clínica está basada en normas sociales, lineamientos técnicos y guías de práctica clínica. Entonces, hay que ir revisando todas estas guías, ¿no? Choque grado 3 y 4, ya dijimos, pues la paciente ya viene con alteraciones en el sensorio y alteraciones en la conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya hablamos de pérdidas mayores a 1500 mililitros, un índice de choque de mayor a 1.1, una hemoglobina menor a 8, una hematocrita de 27, déficit de base mayor de 6.000 equivalentes, lactato mayor de 5. Por cada
3 a 5 concentrados eritrocitarios, hay que agregar 15 mililitros por kilo de peso de plasma, refundir 10 bioprecipitados y una féresis de plaquetas. Todo esto, pues es lo que tenemos que aplicar en una paciente que tiene una pérdida calculada a 1500 o con un índice de choque de 1.1. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son nuestras metas terapéuticas? Pues ya vimos, ¿no? La temperatura mayor a 36. Es muy importante mantener la temperatura en estos pacientes. ¿De acuerdo? La hemoglobina mayor a 8, recuento plaquetario mayor a 75, el TP menos de 1.5 veces el control, fibrinógeno mayor a 2 gramos, saturación mayor a 94, saturación venosa mayor a 70, hay que corregir la acidosis metabólica y el índice de choque debe ser menor a 0.9, la sistólica en 80 y la media de 60. En una normalización gradual de la presión arterial, eso es importante, ¿no? Para ir determinando cómo nuestro paciente se va recuperando. Y por lo tanto, pues debe tener una diuresis mayor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso. Si la paciente pesa 70 kilos, pues pues debe estar orinando por hora 35 mililitros. ¿De acuerdo? Y bueno, pues y hablando propiamente de las 4 T's y propiamente de lo que es la toniuterina, pues ya sabemos, ¿no? Que la toniuterina es la primera causa de hemorragia obstétrica. En México, la hemorragia obstétrica pues es la primera causa de muerte materna, seguida de la preeclampsia, eclampsia. Dependiendo del estado, pues vienen algunas otras complicaciones o causas de mortalidad materna. En su momento, cuando estuvimos en la pandemia, la tercera causa de muerte era las enfermedades por COVID. Ahorita ya no hay COVID, bueno, pues los accidentes, la sepsis puerperal, que son causas también muy importantes de mortalidad materna. Ustedes se dan cuenta que pues, ahora todo el mundo, todas las mujeres andan en moto, ¿no? Bueno, no todas, pero muchas sí, y embarazadas, muchas, ¿no? Sí. Y vemos que llegan las mujeres embarazadas a las áreas de urgencia, se derraparon porque las X, ¿no? Y obviamente, pues, la mortalidad o la morbilidad es muy alta en este tipo de pacientes, ¿no? Si ya de por sí en otro tipo de vehículos la mortalidad es alta, en una ciudad como la Ciudad de México, pues imagínense las muertes, ¿no? Pues todavía más. Ustedes vayan a los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, todos que se dedican a atender urgencias, están llenos de pacientes que tuvieron accidentes en moto, ¿no? Entonces, los accidentes ocupan el tercer causa de muerte en las mujeres. Y bueno, pues hay que ir cambiando esa cultura. Ya dijimos, ¿no? Realizar maniobra compresiva bimanual y simultáneamente masaje en el fondo uterino. Antes de esto, pues ya hicimos nuestro manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Si a pesar de eso la paciente tiene sangrado, de primera línea administramos 20 unidades de oxitocina diluidas en carbón. O si la paciente sigue sangrando, pues utilizamos carbetocina IV en bolo. Ya dijimos, ¿no? Tenemos que lavar nuestra venoclisis para evitar que los medicamentos se inactiven. Segunda línea, pues es el manejo de ergonovina, 0.2 miligramos IV intramuscular. Evidentemente que si la paciente tiene alteraciones en la presión arterial, que tiene hipertensión, pues no vamos a administrar ergonovina. Nos vamos con la carbetocina. Anteriormente se utilizaban las prostaglandinas, ¿no? Pero por los efectos adversos, pues se ha dejado de utilizar como medicamento para contrarrestar la hemorragia por toneuterina. Y bueno, luego vienen las técnicas no quirúrgicas de contención.
Ya dijimos, la paciente tiene sangrado, activamos el código Mater. Si contamos con un balón de Bacri, pues vamos a colocar un balón de Bacri. Esto es un balón de Bacri, ¿sí? Por acá, pues tiene sus 3 vías, ¿sí? Por la cual vamos a pasar la solución para inflar este balón de Bacri, ¿sí? Este balón de Bacri se va a inflar a 250 mililitros, entonces pues siempre requerimos ayuda porque una persona va a tomar el labio cervical y con la otra mano va a introducir el balón y lo va a sostener y pues otra persona tiene que estar con la jeringa inflando el balón. Pues, entonces es importante aquí la participación del equipo de respuesta inmediata. Requerimos manos para poder inflar este balón, que es lo que más se utiliza en la actualidad, si es que se cuenta con ello. En algunas ocasiones, cuando no contamos con balones de Bacri, pues hacemos algunos balones hechizos. Metemos una sonda de Foley, sí, de la misma manera le ponemos un preservativo, lo amarramos con seda, el preservativo, lo introducimos dentro del útero y por el lado donde se infla el globo, pues le estamos metiendo la solución. De la misma manera, pues se logra el parar la hemorragia por la tonilla. Y bueno, hay algunas otras técnicas, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de que, bueno, pues no tengo un balón, no puedo hacer un balón hechizo, pues ahí aquí aplica la realización de algunas técnicas, ¿no? Pinzamientos a nivel de las arterias uterinas. Entonces aquí pues sí es importante que conozcamos la anatomía pues, para poder determinar dónde está mi arteria uterina. ¿Qué hacemos? Pues requerimos igual manos, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, o aquí, con unas válvulas de Sims, estamos abriendo la vagina y estamos localizando el cuello, el labio anterior y el labio posterior, que se toman cada uno con una pinza, se traccionan, ¿sí? Aquí estamos traccionando los labios, y aquí en esta parte y acá, pues se coloca una pinza de cada lado, ¿sí? Imaginen que aquí tengo el cuello y lo estoy traccionando acá, y por acá pongo una pinza y por acá pongo la otra. De tal manera que las pinzas las dejamos ahí por 24 horas a veces. Al día siguiente las quitamos y pues vamos valorando si la paciente ya no sale. Obvio, no pasa nada, ¿no? También de alguna manera aquí, para hacer todo esto, pues requerimos del anestesiólogo, que la paciente esté ligeramente sedada para que no tenga tanto dolor en el momento que estamos. También la colocación del balón de Bacri, perdón, se me pasó a comentarles, pues sí, de la misma manera, lo dejamos 24 horas, ¿sí? Y pues lo vamos desinflando a una velocidad de 50 mililitros cada 30 minutos. Ya cumplió las 24 horas ese balón, y entonces le saco 50 mililitros. A los 30 minutos, otros 50, y vamos valorando, si el balón de Bacri, les digo, trae sus 2 vías. Por una vía pasamos la solución. Y por la otra vía, pues tiene el orificio que está en contacto con la cavidad y por la cual se conecta a la bolsa, y estamos valorando si hay drenaje o no de sangre. Obvio, si yo determino, yo observo que a la hora que coloqué el balón de Bacri, la paciente ya tiene sangrado importante, pues tenemos que pasar a otro tipo de procedimientos porque no nos está funcionando este balón de Bacri. ¿De acuerdo? Y bueno, las pinzas las dejamos 24 horas. Y bueno, pues las retiramos en su momento y valoramos. Generalmente las pacientes dejan de sangrar. ¿Qué otros procedimientos quirúrgicos conservadores existen? Esto a veces, pues resulta que el balón de Bacri, que los medicamentos no nos funcionaron, que
el pinzamiento tampoco nos funcionó y la paciente sigue sangrando, pues ¿qué tenemos que hacer? Una laparotomía exploradora. Y aquí, bueno, pues ya existen varios procedimientos que vamos a realizar. Hablamos de las técnicas quirúrgicas conservadoras. En la actualidad, pues, tenemos que agotar todas las técnicas antes de hacer una histerectomía. Hace algunos años la paciente tenía hemorragia obstétrica y lo primero que se hacía era quitarle su dolor. Todas estas técnicas pues ya se hacían hace mucho tiempo, ¿no? Pero pues lo que hacíamos era hemorragia obstétrica y pues histerectomía, total aponía. En la actualidad no, porque pues somos sujetos de alguna demanda en algún momento. O sea, la paciente nos puede demandar, pues para ellas significa como que las mutilamos. Y técnicamente y legalmente, pues existen otro tipo de procedimientos antes de llegar a la histerectomía, todo esto de lo que estamos hablando. Entonces no es válido que pues ahora yo diga, nada, pues de entrada histerectomía. No, o sea, yo le hice a la paciente, le pincé por abajo, le puse un balón, le di medicamentos, le hice la parotomía y le hice una sutura compresiva tipo Lynch, ¿sí? Y la paciente sigue sangrando, bueno, pues entonces ahora sí me voy a la histerectomía. ¿De acuerdo? Esto, pues también es durante las cesáreas. Aquí, el realizar una sutura de Lynch, pues depende mucho, ¿no? De la habilidad del cirujano. Antes de la sutura de Lynch, que es una sutura compresiva en la cual, pues lo que tenemos es el útero y le vamos a poner una sutura para hacerlo reducir su tamaño y favorecer la contracción, pero pues si se dan cuenta, vean cuántos puntos damos, ¿no? Entramos por acá en la incisión, nos vamos hacia arriba, hacia atrás, y luego de ahí hacia atrás salimos aquí adelante y nos vamos. Se los platiqué muy rápido, ¿no? Pero a veces el cirujano se tarda mucho tiempo. Lo que hacemos y que es mucho más rápido? Pues la desarterialización. Hay varios tipos, ¿sí? Este tipo de desarterialización se llama técnica Posadas. Es un mexicano ahí que en tantas situaciones empezó a desarterializar las uterinas. Y la otra, la del pinzamiento de las uterinas por la vía vaginal, que también es la técnica SEA del doctor Francisco Sea, así se llama, pues también él la hizo, ¿no? Entonces, aquí en México. Y bueno, pues se conoce en el mundo. Pues, ¿qué hago acá? Esta, la desarterialización tipo, Posadas, pues únicamente aquí las desarterializamos las uterinas a esta altura, aquí y acá, de ambos lados. Y hay otras desarterializaciones que, pues, lo hacen aquí en la unión de la arteria, ovárica con la uterina. Y por acá, la arteria del ligamento redondo, que es la arteria de Samson. Es una triple ligadura, ¿de acuerdo? Tiene un nombre, a poner, ¿no? Cilíndrico, se llama triple ligadura. Y bueno, pues eso es en relación con la conea uterina que tiene que ver con el tono. Es la más frecuente, más del 80% de los casos. De las hemorragias obstétricas, los partos se deben a alteraciones en el tono. Las causas, pues ya vimos, son muchas. La siguiente, pues tiene que ver con el trauma. Y si esta, pues tiene que ver más con qué. ¿Tendrá que ver con la paciente? No, ¿verdad? Tiene que ver con lo que yo estoy realizando en el momento de la operación del parto. Si yo hago maniobras que no debo o que no se deben hacer, la paciente debe sangrar. ¿Sí? Resulta que la paciente está en trabajo de parto, tiene 7 centímetros de dilatación y pues llega el residente y le dilata de manera de quitar el cuello. Pero en eso, pues, se rompe el cuello, ¿no? Nace el bebé y pues la paciente está sangrando.
Entonces, esas son debidas al trauma. O no protegieron bien el perine y la paciente tuvo un desgarro de tercer grado. Y en ese lapso en que reparamos el desgarro o paramos la episiotomía, pues la paciente sangra mucho. Recuerden que pues, es una zona muy inervada y muy vascularizada, que nos va a favorecer un sangrado de manera importante. Entonces, aquí se presenta hasta en un 20%. Y de la misma manera, pues aquí requerimos la ayuda del anestesiólogo. La paciente debe estar sedada. Requerimos la ayuda de las valvas para poder visualizar exactamente dónde está el desgarro y corregirlo de la manera adecuada. Siempre la paciente pues, va a estar bajo los efectos de la anestesia. Vamos a verificar la integridad del útero, del cervix y del canal vaginal. Si nosotros tenemos un desgarros en la comisura del cervix, pues tenemos que repararlo, ¿sí? Tenemos que dar puntos en U para poder reparar ese cuello. Si yo doy otro tipo de puntos, pues seguramente lo voy a dejar incompetente o que es lo más frecuente, que el cuello quede incompetente y entonces en siguientes embarazos la paciente se va o va a tener pérdidas estacionales de manera recurrente. La reparación pues es muy importante. Si es un desgarro del canal vaginal, pues dependerá mucho si se fue al fondo de saco anterior o se fue al posterior. Si se fue al posterior, pues hay que verificar que no se haya ido hasta el recto. Si se fue al recto, pues de la misma manera, ¿no? Hay que dar puntos especiales para reparar el recto y evitar en el futuro fístulas recto-vaginales. Y bueno, en el caso de una inversión uterina, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Inmediatamente tenemos que meter el útero, ¿sí? Aquí, como lo hacemos, con el puño. Hacemos esto, ¿no? Lo agarramos y lo metemos. Iniciamos con la infusión de oxitocina, con la infusión de carbetocina o con ergonomina, dependiendo de lo que tengamos en ese momento. Y verificamos que pues, no se descienda nuevamente el útero. A veces, bueno, pues, nos encontramos con esto, ¿no? Hay un apertismo placental, pues nos traemos el útero con todo, bueno, la placenta con todo el útero. ¿Qué hacemos en esos casos? O regresamos la placenta y regresamos el útero, ¿sí? De tal manera que la paciente no debe sangrar. La placenta está pinzada en su cordón, no la despegamos y, bueno, pues a partir de ahí, pues decidimos si hacemos una histerectomía o qué hacemos con esa paciente. Pero sí es muy importante pues, que vayamos observando. Y la otra situación, pues es esta, ¿no? La hemorragia que tiene que ver con la retención de restos placentarios. Si yo dejo que la placenta o hago un pinzamiento tardío, dejo que el cordón elimine la sangre que está acumulada en la placenta, pues de alguna manera se va a despegar de manera más fisiológica y por lo tanto vamos a impedir los sangrados. Entonces, pero si yo saco bruscamente la placenta y entonces dejo restos placentarios, algún cotiledón o las mismas membranas, pues la paciente va a estar sangrando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de la misma manera, activar el código Mater, solicitar la ayuda del anestesiólogo que nos ceda la paciente, entonces hacemos la revisión de la cavidad. Puede ser de manera digital o puede ser de manera instrumental. Lo ideal es hacerlo con la mano, con los dedos. El hacerlo con el instrumental pues implica que podemos perforar el útero en el momento que estamos introduciendo las pinzas. Sí debemos tener mucho cuidado con eso para pues, evitar las perforaciones del útero. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para el tercer periodo de trabajo del parto? 30 minutos, ¿sí? Si mi placenta no se despega 30 minutos y no sale, a pesar de que ya despincé el cordón,
a pesar de que ya le di masaje y la placenta no se despega, pues muy probablemente estamos hablando de una perfusión placentaria. Pinzamos, anudamos la placenta y de la misma manera pedimos ayuda. Recuerden, los tiempos son muy importantes, ¿no? El trabajo del parto pues, puede durar hasta 14 horas. ¿Cuánto dura la expulsión? Pues no más de 30 minutos, o sea, es dependiendo desde el tiempo que alcanza la dilatación completa y logra el descenso en su totalidad. Y el tercer periodo pues, nos dura 30 minutos, ¿sí? Y bueno, y la última de las tres que tiene que ver con la coagulación, ¿no? Pero es un porcentaje muy bajo, ¿sí? Es fácil identificarlo, ¿por qué? Pues porque se supone que cuando ingresó la paciente, pues yo le tomé estudios de laboratorio, obviamente, hemática, química sanguínea y tiempos de coagulación. Por lo tanto, pues ya me di cuenta que pues, la paciente no tiene alteraciones de coagulación. A menos de que me llegue en expulsivo y no me dé tiempo, ¿sí? Pero bueno, lo podemos hacer con el tubito, valoramos en qué tiempo coagula, y a partir de ahí, pues valoramos, ¿no? En la actualidad, bueno, pues ya se maneja el fibrinógeno, se maneja el ácido tranexámico, pues para corregir los problemas de hemorragia por alteraciones en la coagulación. Y bueno, vean, ¿sí? La importancia que tiene el que nosotros que estamos atendiendo un parto, una cesárea, tomemos decisiones de manera oportuna. En la manera que yo me tarde, en tomar decisiones y realizar procedimientos, pues me voy a acercar más aquí, ¿sí? Vean, es la hora de oro. A los 0 minutos, el porcentaje de supervivencia contra el tiempo aquí, pues a los 0 minutos va a ser del 100%. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues pedir ayuda, activar el código marker. Si yo me tardo 20 minutos, el porcentaje de supervivencia, vean cuánto disminuye. Aquí ya dijimos que el flujo de las arterias uterinas en esta etapa es muy alto. Si yo me tardo en tomar la decisión, pues, seguramente mi paciente pues va a ir bajando acá, ¿no? Si ya llevo de 20 a 60 minutos, vean, 15% de probabilidades de que la paciente viva. Y aquí, bueno, pues ya hicimos diagnóstico, tratamiento, ya estabilizamos, ¿sí? Aquí, bueno, pues ya es el manejo más avanzado y la referencia oportuna a las unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de los choques hipovolémicos de grado 3 o grado 4. Y bueno, ya no hablemos de las complicaciones relacionadas con las transfusiones, ¿no? Que pues también son frecuentes. El hecho de que yo haga una transfusión masiva, pues el riesgo de esta paciente pues, se va acercando acá, ¿no? O puede ser hemólisis, o que puede ser un choque anafiláctico, y pues no solo comprometer el útero, ¿no? Sino todos los órganos vitales, hígado, riñón, cerebro, ¿no? Entonces, es importante el reconocimiento de la patología, el tomar decisiones de manera adecuada, y pues que consideremos esta parte de la prevención, un control prenatal adecuado, de acuerdo a lo que dice la norma oficial mexicana 007, ¿no? Que la paciente debe tener mínimo 5 consultas durante el embarazo y que todas ellas pues tenemos que hacer ciertas intervenciones para poder tener un buen control, ¿no? Determinar el factor, el, el riesgo perinatal, perdón, ¿sí? Corregir las deficiencias, diagnosticar enfermedades, dar tratamiento a las mismas. Es importante en el control hormonal. Y bueno, y de la misma manera, ¿no? Dependiendo del nivel que estemos y de acuerdo a nuestra capacidad técnica y de acuerdo a nuestra infraestructura, pues realizar una referencia oportuna. Yo estoy en el primer nivel de atención y detecto una paciente con una
cesárea iterativa, pues inmediatamente la muero, ¿no? En cuanto me llega embarazada, pues inmediatamente muero. En cuanto yo determino que la paciente tiene alteraciones con la glucosa, pues inmediatamente la muero. O que tiene efectismo placentario, placenta previa, pues también. En el momento que se diagnostica, se muere. Y bueno, nuestra práctica debe estar basada en esto. Guías de práctica clínica, lineamientos técnicos, normas, ¿sí? Lineamiento técnico de cesárea segura, es muy importante, ¿no? Pero conozcamos. A ver cuáles son las indicaciones de urgencia, cuáles son las indicaciones absolutas y relativas para realizar una cesárea y pues algunas otras situaciones que tienen que ver con la monitorización de las pacientes en el trabajo de parto. Pruebas sin estrés, pruebas con estrés, perfiles biofísicos que nos van a poder permitir conocer el grado del bienestar del bebé o la pérdida del bienestar. De alguna manera pues, nos debe hacer tomar decisiones de manera oportuna. Y bueno, la capacitación sigue siendo importante. Todos los días tenemos que estarnos capacitando. Todos los días tenemos que estar viendo esto, lo tenemos que estar haciendo para que no se olvide. Tenemos que seguirle enseñando a los residentes cómo desarterializar, cómo colocar un balón. O sea, los talleres pues también son importantes para este tipo de procesos, ¿no? Porque pues, ya en el momento que estamos con la paciente, pues ocurren situaciones que retrasan pues, la atención de estas pacientes. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Nada. Nada. Bueno, pues, muchas gracias. Por ahí tienen la presentación. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.